Y hoy el pastor nos va a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Y es bien importante, amigo oyente, sobre este tema. Por eso, cordial saludo y bienvenida al pastor Jason Cárdenas a Fuego AM con este tema tan importante, la segunda venida de Cristo. Y cordial saludo, pastor Jason, ¿cómo se encuentra? Gracias igualmente por el saludo. Muy bien, contento, agradecido con el Señor y también un gran privilegio el poder participar de este programa y desarrollar estos temas que son tan importantes y de luego los cuales también hay bastante confusión. Sí, señor. Así como lo ha dicho el pastor Jason, ¿no? A veces hay mucha confusión y entonces hay a veces personajes que fijan año, fijan mes, día, hasta hora. Y yo creo que eso es lo que crea una gran incertidumbre en mucha audiencia. Y cuando realmente nosotros sabemos que como creyentes del Evangelio, lo que tenemos que ir es a la fuente real, a la fuente verdadera, la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos esta tarde con el pastor Jason, que él nos explique la segunda venida de Cristo, pero a la luz de las Sagradas Escrituras. Por eso le hacemos la primera pregunta al pastor Jason, que nos diga qué dice la Biblia sobre la segunda venida de Jesucristo. Cuando miramos todo el contexto de la Biblia, allí se nos enseña claramente acerca de la segunda venida de Cristo. Como dije hace un momento, se ha confundido y de hecho se ha unido junto con el rapto. Tal vez la confusión surge en que se utiliza la palabra venida. Cuando uno mira el pasaje de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo habla del rapto, utiliza la palabra venida, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Y cuando se habla de este evento que es el que estamos tratando hoy, también se utiliza la palabra venida, es la palabra griega parousia. Entonces hay que distinguir que una cosa es la venida de Cristo por su iglesia y otra muy diferente, la venida de Cristo con su iglesia. A esta última, la venida de Cristo con su iglesia, es la que la Biblia se le llama la segunda venida de Cristo. Se enseña a lo largo de la Biblia, hay muchas profecías del Antiguo Testamento y será un evento que se cumplirá de forma literal, no simbólica. No hay profecía de la Biblia que se haya cumplido de forma espiritual, porque muchos niegan la segunda venida, como el caso de la corriente amilenarista que tiene su origen desde el tiempo de Agustín de Hipona, uno de los teólogos cumbre de la Iglesia Católica, han espiritualizado todas esas profecías, mencionando de que no es una venida literal, corporal del Señor, sino que es simbólica. Sin embargo, la Biblia enseña de que será un tiempo literal de un regreso por segunda vez a la tierra por parte del Señor Jesucristo. Gracias, pastor Jason. Pastor nos indicaba con algunas preposiciones por la iglesia y con la iglesia, si bien le copié. Es decir, hay dos momentos en que Cristo viene. ¿Cómo podríamos distinguir ese por la iglesia y con la iglesia, pastor? Sí, de hecho, textualmente, cuando la Biblia habla del rapto, el Señor Jesucristo no viene a la tierra. Uno lee detalladamente el pasaje de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Pablo dice que la iglesia, los creyentes, los que estén vivos, transformados, los que estén muertos, levantados de su tumba, y todos como un ramillete, ascienden, suben y reciben al Señor en el aire. Esto tiene que ser seguramente hasta el primer cielo o cuanto más segundo cielo, que es lo que llamamos el cielo estelar. Pero el Señor no vendrá aquí a la tierra. Eso es en el rapto. Esa es la venida de Cristo por su iglesia. Mientras que cuando la Biblia habla de la venida de Cristo con su iglesia, sí está hablando de que el Señor viene a la tierra, pone sus pies aquí en la tierra y es una venida literal. Entonces, esa es la diferencia que presenta la Biblia entre la venida de Cristo por la iglesia, el rapto,
la venida de Cristo con su iglesia, que si es literal, aquí a la tierra. Esa es la segunda venida. Se seguimos preguntando al pastor otra inquietud es qué eventos, pastor Jason, ocurren dentro de la segunda venida de Cristo. Ya nos estaba explicando algunos eventos, pero qué bueno que nos pueda reiterar y nos pueda indicar todos los eventos que se presentan en la segunda o con la segunda venida de Cristo, pastor. Junto con la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra, tiene que ver varios eventos. Esto va de la mano junto con un gran conjunto de profecías que se encuentran registradas en el Antiguo Testamento, las cuales no se han cumplido. Cuando miramos la profecía del Antiguo Testamento hay que tener mucho cuidado porque una particularidad de toda la profecía es que tiene niveles de cumplimiento. Un cumplimiento cercano cuando se dijo, un cumplimiento un poquito más lejano y un cumplimiento, dice, se llama pleno, completo, en el futuro. Esto nos lleva entonces a entender que hay gran cuerpo de profecías que no se han cumplido. Estos son los eventos que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Menciono algunos de ellos. Por ejemplo, la batalla de Armagedón. Esta aparece registrada en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 11 al 21. Se le llama la batalla de Armagedón. Exactamente entonces la que tiene que ver también, que menciona incluso Ezequiel, se llevará a cabo allí. Se le llama así porque Arma significa en el hebreo monte, valle de Megido, monte. Entonces Armagido, de ahí viene Armagedón. También la derrota del anticristo se llevará a cabo en la segunda venida del Señor. Esto lo tenemos registrado en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. El juicio a Israel, que es el que aparece mencionado en el capítulo 25 de Mateo, los versículos 1 al 30. Con una parábola que hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta, pero que es muy importante, la parábola de las 10 vírgenes, que entre otras cosas nada tiene que ver con la iglesia, se refiere a Israel. Ese juicio sobre Israel se llevará a cabo en la segunda venida del Señor. El juicio a las naciones, el juicio a los gentiles, ahí mismo en Mateo 25, versículos 31 al 46, también aparece registrado. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento, como se le prometió a Daniel en el capítulo 12, versículo 13. Y desde luego, por sobre todo, el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, llamado en la Biblia bajo el término el milenio. Esto entonces lo tenemos registrado en Daniel 7, 13 y 14. Estos son los eventos entonces que se encuentran relacionados con la segunda venida de Cristo. Gracias, pastor. Pastor Jackson nos indicaba que hay niveles en esos eventos. Pastor, qué bueno que nos pudiera explicar en qué consiste esos en niveles para el cumplimiento de la profecía. Sí, una profecía de la Biblia tiene unos niveles, por ejemplo, voy a citar la que aparece en Oseas, el libro del profeta Oseas, cuando habla del pueblo de Israel, menciona y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo menciona el libro del profeta Oseas. Textualmente, capítulo 11, versículo 1. Esto lo decía especialmente refiriéndose a la nación de Israel. Pero uno mira ya en el Nuevo Testamento y Mateo en su Evangelio cita esta profecía y se la aplica a Cristo. Entonces miremos los dos niveles. El primer nivel, cuando se dijo en el tiempo de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, ¿a quién? Al pueblo de Israel, la nación. Pero un cumplimiento futuro, pleno en el Mesías, porque el Señor Jesucristo, junto con sus padres, por cuanto se había desencadenado una persecución y estaba en peligro de muerte, fue enviado a Egipto. Un ángel le anunció a José que debería ir allí porque Herodes intentaría matar al niño. Entonces, estos son los niveles que miramos. Un cumplimiento cercano, un cumplimiento un poco más lejano y un cumplimiento pleno y futuro, que es lo que pasa con las profecías.
Pastor, qué buena explicación, nos queda muy claro. Mire, amigo oyente, son temas de mucha importancia para nuestra vida como creyentes y qué bueno contar con esa explicación que nos da el pastor Jason. Y seguimos preguntándole a pastor Jason porque decíamos que es muy importante no dejarnos de pronto llevar solo por alguna explicación, digamos, institucional o personal, sino que siempre debemos, digamos, sopesarlo o confrontarlo con las Sagradas Escrituras. Por eso le vamos a preguntar al pastor Jason que nos indique qué versículos, qué textos bíblicos mencionan la segunda venida de Cristo, pues especialmente dentro del contexto del Nuevo Testamento, pastor. Tenemos varios pasajes. Por ejemplo, el de Mateo 24:30. Le doy lectura donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este pasaje habla de la segunda venida, porque el versículo anterior, el 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, está hablando Mateo 24:30 de la segunda venida, toda vez que ya el rapto se efectuará antes, como ya hemos explicado en un programa pasado, de que comience el tiempo de la tribulación, la semana 70 de Daniel. No solo Mateo 24 habla de este evento. En el mismo Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 y 32, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mira, ahí está mencionando la venida del Señor a sentarse en su trono de gloria. Y ahí se llevará a cabo, de acuerdo a ese contexto, el juicio a las naciones. Capítulo 1 de Apocalipsis, mire, vuelve y menciona sobre la venida del Señor, la segunda venida. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. Entonces, un detalle interesante que menciona aquí Apocalipsis: todo ojo le verá. Esa es una particularidad de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga y retorne por segunda vez, todo ojo le verá. Mientras que en el rapto será inminente. Será, como dice Pablo en el capítulo 15, la carta a los Corintios, versículo 51, inminente, un misterio. No lo verá todo el mundo. Solo la iglesia subirá y recibirá al Señor en el aire. Y también Apocalipsis 19:11, Juan ve el cielo abierto y a uno que monta un caballo blanco cuyo nombre es fiel y verdadero, el Verbo de Dios, que está dispuesto para regresar. Entonces, estos pasajes nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Gracias, Pastor Jason. Pastor, si bien le entendí cuando nos estaba explicando en Mateo 24:30, como uno de los textos que menciona la segunda venida de Cristo, le alcancé a copiar que este texto se aplica es después del rapto de la iglesia y no antes, pastor, porque a veces como que uno escucha que pareciera ser que este texto de Mateo 24 fuera antes del rapto, pero si, reitero, si bien le entendí, el pastor nos indicó que es después del rapto el cumplimiento de este texto de Mateo 24:30. Sí, Señor, la prueba de ello es el versículo 29, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Está mencionando el tiempo de la tribulación. Dice ahí el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En la segunda venida del Señor, como dice Apocalipsis 1:7,
todo ojo le verá. Mateo 24 es la descripción de la semana 70 de Daniel, el día del Señor que menciona el Antiguo Testamento, que es un día escatológico, el tiempo de angustia para Jacob, y una clave interesante es que cuando el Señor pronuncia este discurso, se llama el Sermón del Monte de los Olivos, se encuentra allí, en el Monte de los Olivos, de acuerdo a lo que dice el capítulo 24 de Mateo, en el versículo número 3. Y a ese Monte de los Olivos es cuando el Señor regrese por segunda vez, vendrá. De acuerdo a lo que dice Zacarías 14:4, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Entonces está refiriendo Mateo 24 a la segunda venida del Señor después del tiempo de la tribulación. Qué bueno, Pastor Jackson. Pastor, esta pregunta pues la hago toda vez que reiterando tal vez lo que se indicó como en el preámbulo del programa, que hay mucha exposición, hay mucha comunicación en el sentido de que ocurre en tal año, en tal mes, en tal día, que preparémonos, que el rapto ya está. Bueno, y revisando el versículo Mateo 24:36, si no estoy mal, pastor, que habla en palabras, en boca de Jesús, de que el día y la hora nadie la sabe, y dice que ni los ángeles, en algunas versiones dice ni el Hijo, sino solo el Padre que está en los cielos. Pastor, ¿no será que entonces por tanta publicidad y tanta manifestación, que las señales, que la fecha, que tal día, es precisamente porque no hemos entendido, no hemos captado lo que el Señor dijo en Mateo 24:36? Y ese es el versículo, pastor, si no estoy mal? Sí, pero adicionalmente a esto hay que decir algo, y es que cuando se habla del rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia es inminente. Hay un error que se ha proliferado por mucho tiempo y es vincular rapto con señales. De acuerdo a la Biblia, no hay ninguna señal que deba cumplirse para el rapto. Por eso es inminente. A cualquier momento puede ser. Las señales que menciona Mateo 24 son para la segunda venida del Señor. Y tiene que ver en un contexto judío, porque Pablo menciona en la carta a los Corintios, capítulo 1, que los judíos piden señales. Fue una continua de los del pueblo de Israel. Incluso el Señor dice en Mateo 12, la generación adúltera y perversa demanda señal. ¿Cuál es la generación? El pueblo de Israel. Los fariseos, los escribas le pedían, queremos ver de ti señal. Entonces, las señales son para el pueblo de Israel y tienen que ver con la segunda venida de Cristo, no con el rapto. No hay ninguna señal que deba cumplirse para que acontezca el rapto. Entonces, el texto de Mateo 24:36 está refiriendo a eso. Ellos no sabían cuándo iba a ser. Sin embargo, el Señor menciona que cuando comiencen a cumplirse todas estas cosas, se puede contar entonces los 7 años de la tribulación para la venida del Señor. Pero a ciencia cierta, entonces, hay que tener muy en cuenta de que una cosa es el rapto y otra muy diferente, la segunda venida de Cristo. Qué bueno, pastor. Entonces, mire, amigo oyente, para el rapto no hay señales. Sí las hay para la segunda venida de Cristo. Y las señales son, nos decía el pastor, para el pueblo de Israel. Es así, pastor, no quiero que quede de pronto tergiversado en la enseñanza del pastor en el oyente. Es así, ¿cierto, pastor? Así es, porque al inicio del capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor está sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es Mateo 24:3. ¿Qué señal? Entonces, el Señor mismo les va a mencionar señales, no del rapto, sino para tu venida y el fin del siglo. Esa palabra fin del siglo se refiere al establecimiento del reino del Mesías en la tierra.
lo cual está establecido, de acuerdo al contexto judío, con la segunda venida de Cristo y no con el rapto. Entonces las señales son para eso, para la segunda venida. Y bueno, la pregunta de siempre y que se ha hecho muchas veces y que se ha respondido muchas veces, la está haciendo aquí Sandra y dice, ¿la iglesia estará o vivirá la gran tribulación? Es la pregunta que están haciendo en Facebook. Doctor Juan de Jesús, avanzamos. Y qué buena pregunta, porque de eso se trata, amigo oyente, en estos programas y pues contando con la orientación del pastor Jason Cárdenas, se pueda responder. Pastor Jackson, ¿qué le podemos responder a esta oyente donde, si bien entendí la pregunta, es esa inquietud si la iglesia debe pasar o no debe pasar por la tribulación, Pastor Jason? Desde luego, mirando la naturaleza de la tribulación, sabemos que la iglesia no estará presente allí. La tribulación es lo que se conoce técnicamente bajo el término la semana 70 de Daniel. De esta profecía que le fue explicada a Daniel por parte del ángel Gabriel, registrada en Daniel capítulo 9 versículos 24 en adelante, en ese versículo le dice el ángel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Daniel era Israel. Y le dice, sobre la santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? Jerusalén. Entonces, todas las 70 semanas tienen que ver con Israel. El tiempo de la tribulación tiene que ver con dos propósitos principales, dos propósitos fundamentales. El primero de ellos, un tiempo de trato de Dios con el pueblo de Israel. Esto es muy claro. Jeremías 37 dice que ese será un tiempo de angustia para Jacob. Entiéndase Jacob, el pueblo de Israel. Esa es una figura que se llama sinécdoque, el continente por el contenido. Jacob ya no vivía cuando Jeremías escribió, pero dice allí, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? La nación de Israel. Y el segundo propósito de la tribulación es castigar al mundo por su pecado y maldad. Estos dos propósitos nada tienen que ver con la iglesia. La iglesia no está establecida en la semana 70 de Daniel, es para el pueblo de Israel. Y la iglesia ha sido salva por gracia mediante la fe, ha sido librada del juicio, como dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, por un lado eso, si la iglesia pasara por el rapto, ¿por qué la última generación de la iglesia? La iglesia toda es un cuerpo, toda será resucitada, toda será arrebatada, toda será galardonada en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿por qué dejar a un grupito pequeño nomás que pasan por la tribulación? ¿Cuánta gente ha muerto que pertenece a la iglesia y no pasó por la tribulación? Entonces, ¿por qué no toda la iglesia, sino un grupito nomás pasaría por la tribulación? No, de acuerdo a la Biblia, la iglesia es un cuerpo y toda será resucitada, toda será galardonada, toda será raptada. Entonces, para el oyente, es claro que según la Biblia, la iglesia no pasará por la tribulación. Gracias, Pastor Jackson. Y es bien interesante, amigo oyente, porque lo que nos ha dicho el pastor, la semana 70 de Daniel, la última semana, hay que relacionarla con la tribulación. Y la tribulación, si bien le entendía el pastor, tiene dos periodos. Una primera fase, llamémoslo así, que es la angustia de Jacob, y allí es donde precisamente estará solamente el pueblo de Israel. ¿Por qué? Le entendí al pastor Jason, porque esa semana es exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Es así, pastor? Me corrige. Así es. La razón primaria del tiempo de la tribulación es un trato especial con Israel. Por ahora, de acuerdo a Hechos capítulo 15, Dios está tomando de los gentiles, es decir, los que no son del pueblo de Israel, está formando la iglesia. Una vez termine la era de la iglesia con el rapto, Dios se volverá a su pueblo, pueblo de Israel, y un trato con ellos. Y parte de él será en el tiempo de la tribulación. Y el segundo propósito es castigar al mundo por el rechazo del evangelio, los juicios, las copas, las trompetas, los sellos que vemos en Apocalipsis. Qué bueno. Claro, le voy a hacer una pregunta que
Desde luego que esto es para un tema, perdón, para un programa. Ahí en esa parte última que nos estaba indicando el pastor, digamos, de lo que es la restauración del pueblo de Israel, ahí es donde surgen los 144,000. Como digo, sé que es para un tema, pero qué bueno que el pastor nos pudiera indicar si es en ese momento donde aparecen o es en otro periodo. Sí, el orden es este. Primero entonces viene el tiempo del rapto de la iglesia. Hay un periodo de tiempo que no sabemos cuánto. La señal que marca el inicio de la tribulación, que el anticristo firme el acuerdo de paz con Israel y sus vecinos, que lo force, porque así es el texto hebreo, por la palabra Geber y todo esto lo forzará, la palabra hebrea allí. Pero después de eso entonces, en el tiempo de la tribulación, vendrán los dos testigos que menciona el capítulo 11 de Apocalipsis, los dos testigos, que son, en el caso de Elías y Moisés, una especie de predicadores, van a evangelizar. Como producto de esa predicación, proclamación, habrá una cosecha, 144,000 judíos, los encargados de evangelizar al mundo. Ahí va con lo que dice Mateo 24, que también está mal entendido, versículo 14, cuando dice, se predicará el evangelio del reino. No es este evangelio de hoy en día, es una proclamación futura que llevarán a cabo los 144,000. ¿Y cuál es el evangelio del reino? El rey viene por segunda vez, ya se llevó a su esposa a la iglesia, viene el rey por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra, lo que llamamos el milenio. Ese evangelio de reinos es futuro y lo predicarán los 144,000. Pastor Jackson, ¿cuál es el propósito entonces de la segunda venida de Cristo, pastor? El eje central y el principal propósito de la venida de Cristo, su segunda venida nos referimos, no es otro que el establecer el reinado terrenal de Jesús en la tierra, cumpliendo de esta forma lo que se llama el pacto davídico. La nación de Israel, de acuerdo a la Biblia, es descrita como el pueblo de los pactos. Así la llama el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 4, y en Efesios capítulo 2, versículo 12. Él habla de los pactos. Dios ha establecido pactos con su pueblo Israel. Y el cabeza de esos pactos es el pacto abrahámico. De ese pacto se desprenden los demás pactos. Me refiero al pacto mosaico, establecido allí cuando se dio la ley. El pacto palestino, que tiene que ver con la posesión de la tierra, algo futuro que se va a llevar. El pacto davídico, del cual voy a centrarme aquí mencionando el segundo libro de Samuel, capítulo 12, 7, versículos 12 y 13. Capítulo 7 del segundo libro de Samuel, versículos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El pacto davídico aquí está establecido en lo que he leído del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Y este pacto davídico lo reiteró el ángel Gabriel a María cuando viene y le da el anuncio del nacimiento de Jesús y ella le pregunta, ¿cómo será esto? El ángel le dice estas palabras, versículo 31 al 33 de Lucas capítulo 1. Y ahora concebirás en tu vientre y harás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Las tres palabras claves del pacto davídico, mencionadas en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, son reino, trono y casa. Y vuelve y se las menciona aquí el ángel Gabriel a María. Habla de reino, trono y casa. Reino, el reino terrenal del Señor. Como dice el libro de Isaías,
la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Un reino terrenal, visible, aquí en la tierra. Un trono, el trono del linaje de David. Una casa, el Mesías vendrá del linaje de David. Entonces, el principal propósito para la venida del Señor, su segunda venida, tiene que ver con el establecimiento del reino terrenal, cumpliendo el pacto davídico. Gracias, pastor. Pastor Jason. Entonces, digamos, el reinado de David en la teocracia, pues que sabemos que fue el mejor de esas tres monarquías unidas, lo que nos decía que viene a restablecer ese reino en la tierra con ese anuncio que Gabriel le hace a María, era restablecer ese reino, pero fue interrumpido entonces por el rechazo de su mismo pueblo que no lo reconoció que era el Mesías, y se interrumpió, digamos, un paréntesis grande, mientras llega nuevamente la segunda venida de Jesús. ¿Es así, algo así, pastor, que se interrumpió por el rechazo del pueblo de Israel cuando el Señor vino en su primera venida? Sí, y esto lo vemos incluso cuando el Señor Jesucristo escogió a los 12 discípulos, allí en Mateo capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, les da autoridad sobre los demonios para sanar enfermos, y les dice, vayan y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sanen enfermos, resuciten muertos, bueno, efectúen todas las señales, y después les dice, dígale, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que predicaban ellos. En ese momento, el Mesías estaba aquí en la tierra, se estaba ofreciendo el reino a la nación de Israel. Ellos lo rechazan y quedó pospuesto para su segunda venida. Y esto es entonces lo que llamamos el pacto davídico. En la segunda venida del Señor Jesucristo, Él vendrá para reinar. Y esto es lo que mencionamos hace un momento de Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Gracias, pastor. Pastor Jason, en Apocalipsis 22:20, dice el texto, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Pastor, ¿qué nos enseña este versículo, este texto? Es un versículo muy interesante debido a que, si lo miramos en todo el contexto, es una afirmación directamente del Señor Jesucristo, no de Juan. Por eso es que en la mayoría de ediciones de la Biblia aparece en rojo. Y los que saben un poquito más, hay Biblias que lo que han hecho es colocar lo que habló el Señor Jesucristo en color rojo. Si alguien tiene una Biblia con esas características, va a encontrar que esa frase allí aparece en color rojo. Entonces, es una afirmación directamente del Señor Jesucristo. No es Juan quien dice eso. Y la primera parte del versículo es una declaración en la cual el Señor está hablando de su segunda venida. Él mismo está afirmando. Aparte de eso, es la tercera vez en este mismo capítulo el cual el Señor hace esa afirmación. ¿Cuál afirmación? Que Él viene. Lo tenemos en el versículo 7 del capítulo 21. Lo voy a leer cuáles son las tres veces. Capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 7, es la primera vez que tenemos esa mención. Dice de esta forma, el que venciere heredará, es 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:7 de Apocalipsis. Luego 22:12. He aquí yo vengo pronto, y también está en rojo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y desde luego la otra mención es la del versículo 20. 3 veces en este capítulo el Señor afirma que viene en breve, pronto. Y por otra parte, tenemos la
lo que Juan responde a las palabras del Señor. ¿Cómo responde el apóstol Juan a esto? Amén. Él responde con un amén. Que no es así es, sino así es. Es una afirmación, no es así sea, como algunos dicen. No, es una afirmación. Así es. Esto nos explica entonces que debería ser la manera en que cada creyente, cada salvo, responda a lo que el Señor dice. ¿Cómo deberíamos responder? Con un amén. Así es, una afirmación. Estoy de acuerdo, me comprometo y voy a vivir de acuerdo a lo que dijo el Señor. Eso es lo que significa la palabra amén. Sí, Pastor Jackson. Ve, amigo oyente, reitero los textos que ha citado el pastor sobre la inminente venida del Señor Jesús, su segunda venida. Entonces, 22:20, anótelo ya, 22:20, también está 22:7 y 22:2. Espero que los haya registrado bien. Pastor, vamos a escuchar a un oyente que tiene una pregunta y qué bueno poder contestarla. Así es, doctor Juan de Jesús. Hay un oyente por acá que nos estaba haciendo una pregunta. Dice, muy buenas tardes. De hecho, es un oyente que participa mucho en el Impulso, se llama Jason. Y dice a esta hora, ¿la Nueva Jerusalén en dónde será establecida? ¿Aquí en la tierra o en el tercer cielo? Gracias. Sí, Muy pastor. bien, claro que sí. Bueno, hay que tener en cuenta esto. Durante el tiempo del milenio, de acuerdo a lo que presenta el libro de Apocalipsis, debido a que la iglesia tiene promesas celestiales, Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Entonces, la nueva Jerusalén durante el tiempo del milenio se encontrará suspendida en el aire como una especie de luna. Esta será la habitación de la iglesia durante el tiempo del milenio. Pero al final del milenio, la nueva Jerusalén, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, desciende a la tierra. Y ahí entonces, porque tiene que haber una distinción aún en la eternidad, la morada del pueblo de Israel, que no es la iglesia, la morada de los que no son del pueblo de Israel, que son las naciones gentiles, que dice, incluso hablando de la Jerusalén, las naciones que hubieran sido salvas andan a la luz de ella. Y desde luego la iglesia. La iglesia, la morada de ella eternamente será la Jerusalén. Todo lo que cambiará de lugar. En el milenio suspendía en el aire. Al final del milenio descenderá a la tierra, pero esa será siempre la habitación de la iglesia. Gracias, pastor. Escuchando la explicación del pastor Jason y la pregunta bien interesante que hizo nuestro oyente, pues le hago o expreso esta inquietud, pastor Jason. Se ha escuchado últimamente, incluso a raíz de este conflicto israelí-palestino con el grupo Hamas, que el pueblo de Israel ya tiene listo, a ver, los elementos sagrados, hablan de la ternera o la vaca alazana, si no estoy mal, hablan de que ya tienen los ornamentos y que ya incluso tienen la maqueta del nuevo templo. Y al escucharlos a ellos, pues uno piensa entonces cómo removerán la cúpula de la roca o la mezquita de Al-Aqsa, si allí es donde se dice que se va a construir el tercer templo. Pastor, entonces acá de pronto es una apreciación muy, pues coloco este término, subjetiva, como muy de de un grupo de judíos, pero realmente no estaría entonces de acuerdo con lo expresado en la profecía para la restauración de lo que es la Jerusalén, tal como nos la había explicado el pastor en el milenio, en el aire y luego acá, digamos, en la
tierra en la eternidad, pastor. ¿Cómo explicarles a veces esto a los oyentes? Porque a veces no se tiene claridad, pastor. Sí, el grave problema está en que una de las señales que mencionan los judíos, que es la aparición, la venida de su Mesías, que para los musulmanes se llama el Mahdi. El Mahdi es el Mesías versión musulmana, pero uno lo compara el Mahdi con lo que dice la Biblia y está al contrario, porque lo que la Biblia llama el anticristo, los musulmanes llaman su Mesías, y lo que la Biblia llama el Mesías, los musulmanes llaman el anticristo. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, ellos hablan de que una señal de que ha venido el Mesías es que les va a reedificar el templo. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, quien reedificará este templo lamentablemente será el anticristo. Los va a engañar. Y parte de todo este artilugio es lo que tiene que ver con el establecimiento de la paz, el pacto que menciona Daniel 9:24. Y el 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí en el versículo 27, cuando lo afirma, eso de la semana se refiere el tiempo de la tribulación. Al inicio de la tribulación, el anticristo firmará ese acuerdo de paz y ahí tiene que estar especificado lo de dónde se reedificará, porque es cierto. Hay una página que se llama la página del Instituto del Templo en Internet y ahí está ya todo. Tienen ya planos, tienen todos los accesorios, tienen las vestiduras de los Juanín, los sacerdotes, del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tienen todo lo del Mishkan, así se le llama en hebreo a ese lugar, el Mishkan es el templo. Solo falta el lugar, incluso ya hay Sanedrín en Israel, falta solo el lugar. Y de acuerdo a las fuentes rabínicas, una vez se tenga el lugar, tardará meses nomás la reedificación del templo, imagínense. Con toda la tecnología que hay, meses nomás. Entonces, esto sucederá en ese tiempo. Y una le preguntaron precisamente a un rabino sobre este problema de la mezquita. ¿Cómo harán entonces? Porque ahí está la mezquita, ¿no? Y este hombre dijo, no sabemos, pero lo que sí podemos tener claridad es que Dios puede producir un terremoto. Según entonces, él creía que Dios podía producir un terremoto y caerse de la mezquita y ahí edificar el templo. Bueno, ese es el punto de vista de ellos. Lo cierto es que se va a edificar el tercer templo en el tiempo de la tribulación y lo hará el anticristo. Tremendo, qué bueno. Todas estas explicaciones, Elías, ¿hay más amigos en la audiencia? Bueno, los escuchamos. Bueno, los oyentes están escribiendo, oiga, tenemos varios comentarios por acá en Facebook. Estábamos concentraditos escuchando las explicaciones que estaba dando el pastor invitado hoy. Y bueno, por acá también tenemos comentarios. Dicen por acá, hola, muy buenas tardes. El impulso. Es decir, que habrá una segunda oportunidad para ser salvos y para quienes, según lo que acabo de decir y lo que entendí. Muchas gracias, dice Bruno Jaimes Vega. Y dice por acá Rogelio Antonio Ramírez, buenas tardes, mesa de trabajo del Impulso. La segunda venida es inminente. La iglesia santa y verdadera será arrebatada. Bendiciones. Bueno, eso es una afirmación que nos está haciendo nuestro oyente a esta hora de la tarde. Vamos a ver quién más está por acá. Excelente reflexión. Buenas tardes, doctor Juan de Jesús. Dice, bueno, la pregunta, ¿la iglesia estará o vivirá la gran tribulación? Ya fue resuelta por el pastor invitado. Y nos quedaría esta por el momento, doctor Juan de Jesús. A ver, ¿dónde es que está? Aquí está, la repito. Buenas tardes a todos. Es decir, que habrá una segunda oportunidad para ser salvos. ¿Y para quiénes sería esa segunda oportunidad, según lo que acabó de decir el pastor? Esa es la pregunta. Sí, Pastor Jason. Claro que sí. Hay que mencionar que de acuerdo a la Biblia, la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Dice Génesis 6 que Noé halló gracia, versículo 8 y 9. ¿Cómo se salvó Noé? Por gracia. El último ser que se salve lo hará también por gracia mediante la fe. Pablo lo dijo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Durante el tiempo de la tribulación, ¿habrá gente salva? Sí, pero tengo que aclarar esto. Todos los que ingresen al tiempo de la tribulación es gente no salva, gente inconversa.
porque cuando el Señor venga por su iglesia, previo a la tribulación, lo que llamamos el rapto, todos los salvos que hacen parte de la iglesia serán arrebatados. Si alguien se queda del rapto, era porque no era salvo. Entonces, ese periodo, esa es una de las pruebas mayores también de que nada tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los judíos incrédulos, con los gentiles inconversos. Llegará al ministerio de los dos testigos, los 144,000. ¿Habrá gente salva? Por supuesto que sí. Los que menciona en el caso de Apocalipsis 7, que habla de 144,000, y luego el versículo 9 en adelante habla de una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación, gentiles. Los que menciona el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, decapitados por causa de la palabra. Entonces, ¿habrá gente salva? Sí, pero el asunto es este, que les costará la vida. Uno, porque el anticristo los perseguirá. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca que menciona Apocalipsis 13. Entonces, ahí está la posibilidad, se mueren de hambre, o dos, son perseguidos y son decapitados, pero mueren. No es que porque mueren son salvos, no. Como resultado de su fe, de que han sido salvos, no se dejan poner la marca. El resultado es el mismo. Mueren o de hambre o mueren decapitados. Esa es la gente que será salva, que Juan ve, que le pregunta a uno de los ancianos, ¿quién es esta multitud? ¿Quiénes son todos esos que están de vestiduras blancas? Y le responde uno de los ancianos, los que han salido de la gran tribulación. Entonces, gente salva en el tiempo de la tribulación. No son la iglesia, porque para ese momento la iglesia ya estará en el cielo y galardonada. Gracias, Pastor Jason Cárdenas. Vea, amigo oyente, qué importante esta enseñanza y tenemos que seguirla escuchando, porque escuchando y como repasando los versículos o los textos, vamos aprendiendo y por eso les indicábamos desde un inicio que muchas cosas se escuchan, pero la mejor, y es lo que se ha dicho, es hay que ir a las Sagradas Escrituras y lo que ha expuesto el pastor Jason es lo que está registrado en la palabra de Dios. Pastor Jason, agradecemos esta participación, esta explicación. Pero qué bueno, pastor, que si alguna persona lo ha escuchado, quiere saludarlo, quiere hacerle una llamada, quiere congregarse en el lugar en donde el pastor ministra, qué bueno que nos indique unos enlaces o unas direcciones para que se puedan comunicar estas personas interesadas. Por supuesto. Estamos ubicados como iglesia en la calle número 70, 9026, Bosa Recreo, Las Margaritas. Los horarios de servicio que tenemos los días domingos, 9:30 de la mañana y también a las 5 de la tarde. Los días jueves, 6:30 de la tarde. Mi número de contacto personal es el 314-306-9079. Y me pueden escribir, tienen alguna duda, inquietud, es el mismo WhatsApp. Y también aparecemos como iglesia en YouTube. El canal de YouTube de la iglesia en el cual subimos semanalmente predicaciones es Iglesia Bautista, Bautista con B larga, Cabot, deletreo la palabra Cabot, la de kilo, A, B larga, O, D, Iglesia Bautista Cabot Recreo. Ahí subimos contenido cada semana. Si les parece, se pueden suscribir al canal, recomendar las predicaciones y ahí les llegarán las notificaciones. Gracias, pastor. Tengo esta inquietud, pastor. En la página que nos acaba de indicar, tiene algunos trabajos sobre estos temas de escatología, porque son muchos los eventos. ¿Hay algún serial, llamémoslo así, donde podamos investigar cronológicamente todos estos eventos de los últimos tiempos, pastor? Sí, señor, tenemos ahí una conferencia que se dictó aquí en la iglesia ya hace algún tiempo. Ahí la pueden buscar en el canal de la iglesia. Se titula acerca del anticristo. Es una serie de 3. Una conferencia que se dio para un llamado Jueves y Viernes Santo, donde expliqué detalladamente todo esto del tema del anticristo. Entonces, ahí está en el canal de YouTube. Ustedes pueden buscarlo, colocar a Iglesia Bautista Cabo Recreo, el tema del anticristo, y ahí le va a salir que es una serie de 3 videos.
Pastor Jackson, gracias por su tiempo que dedica en Fuego AM para darnos estas explicaciones muy puntuales sobre temas escatológicos y hoy especialmente con la segunda venida de Cristo. Pastor, bendiciones, un abrazo, qué bueno poderlo tener en otra oportunidad sobre estos temas de suma importancia para nuestra vida de creyentes en el Evangelio. Bendiciones. Lo mismo, un gusto. Gracias por la invitación. A usted, amigo oyente, gracias por la sintonía. Qué bueno poder seguir estas enseñanzas. Son muy sencillas porque hay una, digamos, don que Dios le da a personas para poder explicar estos temas muy puntuales de la Biblia en una forma sencilla. Elías, gracias en el Control Master por toda la música, por esa lectura de nuestros amigos en la audiencia y seguimos, si el Señor así no lo concede, en más programas El Impulso en Fuego AM.